Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, queridos compañeros de la carrera de Educación, Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a tratar de un tema muy importante de los cuales nos ha tocado el desarrollo, el cual es la Revolución Francesa. ¿Qué sabemos de la Revolución Francesa? ¿Y cuáles son esos antecedentes de la Revolución Francesa y por qué razones llegamos a hablar de que Francia fue el mejor ejemplo para que se libere de sus subordinadores? Estamos hablando de un sistema de gobierno que aquella vez se había establecido. Bien, hablando breve y más directo, Francia, Revolución Francesa, va a poner fin al absolutismo, al feudalismo, a la servidumbre, a los del clero y la nobleza, que eran las clases que subordinaban a los de la burguesía. Por primera vez se llega a hablar las palabras de libertad, igualdad y todos esos aspectos de derechos hacia las personas cuando ocurre la Revolución Francesa. En el aspecto económico se da el surgimiento a la revolución industrial. La revolución industrial va a marcar un buen comienzo aquí. Entonces, este comienzo va a ocasionar que surja una nueva época, es decir, a la edad contemporánea. Estamos hablando de eso. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es la Revolución Francesa? Sintéticamente hablando, Revolución Francesa es un proceso social político que va a desarrollar a una Francia libre de la monarquía del absolutismo. Surge en el año de 1789 y da su culminación en 1799. La abolición de la monarquía ocasionó muchas muertes dentro de parte de los burgueses, la clase de los campesinos y la clase que era subordinada, ¿no? Acá se proclama la república. Cuando hablamos de la república, estamos hablando de la distribución del poder. Acá el monarca ya no es quien va a tener el poder absoluto y va a disponer. Entonces el poder se va a distribuir en distintos órganos, de las cuales haré mención dentro de el desarrollo respectivo. Las bases económicas y sociales del antiguo régimen acá se van a eliminar. El monarca era quien disponía, los señores feudales también igualito, tenían el control de distintas tierras y la clase del campesinado, la clase de los burgueses eran acá los que estaban pisoteados y no surgían. Era un sistema que ya estaba empezando a colapsar y a ocasionar problemas internos dentro de Francia. Entonces, este inicio se va a dar a través de una revolución que surge en 1789. Finaliza con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Acá se finaliza la monarquía. Entonces Francia empieza a considerarse como una república. Napoleón Bonaparte va a dar un golpe de Estado en 1799. Acá se va a instaurar el consultorio y el imperio como un régimen político. El cambio se da por primera vez. Acá surge un eslabón que se desarrolla en Europa y en Estados Unidos. Entonces, Francia era el ejemplo de la cual muchos países que estaban subordinados por sus conquistadores para que puedan empezarse a liberar en Europa, en Norteamérica, hablamos también de Sudamérica. La Revolución Francesa
fue un movimiento histórico, social, político. Va a transformar muchas vidas de distintos países que van a seguir este ejemplo, ¿no? Se da fin al feudalismo. El feudalismo ya no va a tener el poder de concentrar y apoderarse de las tierras. Como ustedes sabían, el señor feudal era la persona que tenía un segundo poder, por supuesto, dado del mismo rey, del mismo monarca, para que pueda subordinar las tierras y hacerlas explotar a los campesinos, haciéndolos trabajar de una forma desmesurada, explotadora, sin reconocimiento. La importancia de la Revolución Francesa significó acá una marcha de un nuevo sistema de los derechos humanos. Las relaciones de los derechos humanos acá empiezan a surgir. Entonces, se rige una mayoría de las sociedades que empiezan a hablar de democracia. Democracia parlamentaria. Parlamento, una palabra que surge de Roma. Hablar, lamento, hablar en grupo, parlamento. Esta palabra ya había surgido desde, hablamos desde la época del derecho romano. Francia ya tenía algunos antecedentes sobre ello y la gente empezaba a hablar sobre democracia del parlamento. El antiguo régimen había ocasionado que los países occidentales, colonias y todos, estén subordinados. Dentro de ellos tenemos a los Estados Unidos. En aquellas veces era dominado por los de la corona inglesa. Entonces, acá el yugo se da de que las monarquías empiezan a disuadirse mediante estos conflictos que se ocasionan por el mismo pueblo. Entonces, las fases de la Revolución Francesa son las siguientes. Revolución Francesa tuvo dos fases fundamentales. La primera es la monarquía constitucional y la otra, la segunda, es el gobierno de la convención entre 1792 hasta 1794. Va a distinguir distintos periodos. Entonces, es aquí cuando se va a dar el terror del año 1793. Se imponen distintas formas de reivindicaciones sociales. La gente va a querer ser igual, o sea, todavía se va a modificar. No es que ya se dio la Revolución Francesa y ya está, somos todos iguales. No, la gente todavía va a pedir un perfeccionamiento de aquella revolución y todavía que se establezca mejor los derechos para los demás. La detonante de la Revolución Francesa son causas que fueron donde deprimieron a los abusos, ¿no? Los abusos, la gente que moría y que quería nuevas formas de gobierno, nuevas oportunidades, igualdad sobre todo. Es por esa razón que se da la Revolución Francesa. Los conflictos internos civiles acá empiezan a ser resaltados. Entonces, la historia empieza a cambiar acá. La suspensión radical ya había sido eliminada. Tenía Francia que recuperarse de un aspecto económico del cual no es sencillo recuperarse. La Revolución Francesa ocasionó libertad, destitución de los supresores, pero al mismo tiempo ocasionó que Francia tuviera una quiebra económica muy tremenda. Y como último antecedente, hablamos de que la Revolución Francesa ocasionó la independencia de los Estados Unidos.
llevó a distintos pueblos de Latinoamérica a que se puedan liberar de sus opresores y fueran independientes, tal caso como pasó en América, en Sudamérica, con México, los países caribeños, los países de Sudamérica, que donde más se concentraba la economía era en Sudamérica y en algunas partes de Centroamérica. Los españoles, ¿no? Aquellos quienes habían gobernado, habían creado distintas formas de gobierno, gobiernos totalmente supresores, desde el que Francisco Pizarro entró, ¿no?, al territorio americano. A través de esto ya se había dado nuevas soluciones. Bueno, esto es con respecto a la Revolución Francesa. Muchas gracias. Espero que las ideas principales se hayan quedado establecidas, les haya gustado mucho. Gracias.